Bienvenidos al programa UDA de la Universidad de Antioquia ofrecido a través de la Facultad de Ingeniería. Vimos en el módulo anterior la demostración y la forma esquemática de una demostración. También vimos la parte constitutiva de los teoremas, cómo se desarrollaba un teorema en su demostración. Vamos en este módulo 4 entonces a ver dos métodos de demostración esenciales que necesitamos para el desarrollo de la geometría y estructurar su teoría. Son el método directo, la demostración directa, y el método indirecto o reducción al absurdo. En la demostración directa, simplemente a través de una serie de conexiones lógicas, partiendo de una hipótesis, llegamos entonces a una conclusión o tesis, que es lo que nos piden. La forma como organicemos esos conectivos lógicos, entonces, son los que nos van a permitir establecer si la demostración es directa o es indirecta. A modo de ejemplo, vimos en el módulo anterior, en el último ejemplo, una especie de demostración donde se aplicaban las reglas de inferencia lógica y era una demostración directa. Siguiendo ese esquema, nosotros, la demostración directa, entonces, va a tener un esquema de la siguiente forma: se parte de una hipótesis, hay un procedimiento deductivo, un proceso deductivo, donde se aplica los fundamentos, es decir, la teoría que tenemos, las definiciones, los postulados, los teoremas, todos los conocimientos que tengamos, y llegamos por fin a una conclusión o lo que llamamos también la tesis. El método directo sigue este derrotero general planteado en la demostración. A manera de ejemplo de aplicación de este método directo, entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿En qué consiste? Vamos a demostrar que si x es impar, entonces su cuadrado x2 es impar. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos entonces primero definir qué es un número impar, es decir, identificar bien la hipótesis, qué es lo que nos dan. Y cuando decimos entonces, es lo que sigue, lo que tenemos que demostrar, que su cuadrado es también un número impar. O sea que en el proceso de la demostración tenemos x es un número impar. ¿Qué es eso? Es la hipótesis que me dan, la hipótesis. Luego viene entonces la definición de lo que es el número impar. X es igual a 2k más 1. Todo número impar se puede escribir de la forma 2k más o menos 1, con k siendo un número entero. Pero aquí vamos a elegir x igual a 2k más 1. Entonces esto es la definición de un número impar. Luego, ¿qué hacemos? De acuerdo con la necesidad de la tesis, necesitamos elevar al cuadrado esa expresión. Entonces, de acuerdo con una propiedad de la igualdad, que es una propiedad multiplicativa, podemos multiplicar el término anterior por sí mismo. Entonces aparece x2 igual a 2k más 1 elevado al cuadrado. Entonces esto es propiedad, una propiedad de las igualdades. Propiedad de la igualdad. Ahora, simplemente desarrollamos el cuadrado de esa suma. Es una aplicación de el producto entre números reales, entonces aplicamos el cuadrado de la suma, es lo que estamos haciendo, el cuadrado de la suma. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, estos términos los podemos asociar, los que tienen acá, y sacamos factor común. Entonces, estamos aplicando simultáneamente dos propiedades de los números reales. Una primera propiedad, entonces, sería, digamos, una propiedad asociativa. Estamos asociando los términos en K, y tenemos otra que es la de factor común. Se está corrida para allá. Bueno.
Sigo. Bueno, entonces x2 es igual. Este 2k2 más 2k lo vamos a reemplazar por un número j. Y entonces nos va a quedar de la forma x2 igual a 2j más 1. Tenemos que es una sustitución, simplemente lo que hacemos. Si esta es una cantidad real, j sigue siendo una cantidad real. ¿Qué observamos entonces? Que x2 tiene la forma de x igual a 2k más 1, o sea que tiene la forma de un número impar. Con esto estamos diciendo que x2 es impar. ¿Por qué? Por la definición, ya que tiene la forma de número impar. Con esto entonces ya estaríamos terminando la tesis o la demostración porque hemos llegado a la tesis. En la demostración indirecta o en la demostración por reducción al absurdo, ¿cuándo se va a presentar la demostración por reducción al absurdo? La demostración por reducción al absurdo o la demostración indirecta se presenta cuando tenemos dificultades para aplicar un método directo o cualquier otra forma de demostración. Generalmente en la demostración indirecta o reducción al absurdo, cuando no tenemos herramientas o cuando no podemos usar las herramientas que tenemos para iniciar una demostración directa, entonces se recurre a esa demostración por reducción al absurdo. Es negar la tesis y a partir de ahí mostrar alguna contradicción, bien sea con la hipótesis, bien sea con algún teorema, algún postulado o alguna definición, algún conocimiento que tengamos. Hasta entonces, basados en esa contradicción, ¿a qué llegamos? Poder concluir lo que se estaba demostrando. Quiero aquí mostrar esta relación simplemente. En la demostración por reducción al absurdo queremos probar que una proposición de la forma si P entonces Q es verdadera, porque eso viene del enunciado, donde P va a ser el antecedente o la hipótesis y Q va a ser el consecuente o la tesis. Entonces, suponemos la negación de la tesis. Esto es una hipótesis auxiliar que se está introduciendo, o sea, no Q, porque esa va a ser la tesis, hipótesis auxiliar. Luego, la adjuntamos con P y no Q, viene a constituir no solamente la hipótesis inicial que nos dan, sino esta hipótesis adicional que es la negación de la tesis. Luego que establecemos esa hipótesis auxiliar con la negación de la tesis, entonces procedemos a aplicar el método directo común y corriente. Hasta obtener como conclusión, vamos a obtener una contradicción. Una contradicción, siempre una contradicción se va a encontrar de la forma, por ejemplo, P y no P. ¿Por qué? Porque esto no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, entonces es una contradicción. Vamos entonces a encontrar una contradicción de la forma Q y no Q. ¿Cuándo vamos a dar por terminada la demostración? La demostración puede darse por terminada entonces cuando se llega a la contradicción a la cual se llegó basados en que al principio se supuso de que no Q era verdadero. Como eso nos llevó a una contradicción, entonces quiere decir que no Q, o sea, la no tesis, es falsa. Y la falsedad de esto es, lógicamente, la consecuencia de ello es que Q es verdadera. A manera de ejemplo, vamos a demostrar que si A2 es par, entonces A es un número par. Tenemos así lo siguiente. ¿Qué es la hipótesis? Me dicen que si A2 es par, esa es la hipótesis. Y A es par viene a ser la tesis. Recordemos que en un teorema debemos identificar primero si se trata de una implicación de la forma P implica Q, o si se trata de una
si se trata de una equivalencia. ¿Cuál es una equivalencia? P, sí, solo sí, Q. Observemos que en este caso entonces se trata de una implicación de la forma P entonces Q. Bueno, ahora, tenemos entonces la hipótesis, A2 es par. Es una información que me están dando en el enunciado, es la hipótesis, si A2 es par. Ahora vamos a negar la tesis, o sea, supongamos que A2 no es par, es una suposición temporal. Perdón. Supongamos que A no es par, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Aquí se nos está juntando la hipótesis que es H, y la negación de la tesis. ¿Cuál es la negación? De que A no es par. Si A no es par, entonces por el principio o ley del tercero excluido, decimos que A tiene que ser impar. Si A tiene que ser impar, entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente. Que la definición de número impar, entonces vamos a tomar de nuevo A igual a 2K más 1. Esta es la definición de número impar. Tenemos entonces que A2 es igual a 2K más 1 al cuadrado, elevando al cuadrado. Si desarrollamos este cuadrado, entonces esto sería una propiedad de los reales, es una propiedad multiplicativa. Desarrollamos este cuadrado y asociamos los términos que tienen K. Entonces se está aplicando una propiedad asociativa y un factor común. Reemplazamos 2K más 2, 2K2 más 2K por M, sigue siendo un número real. Entonces esta expresión A2 es de la forma 2M más 1, que es una sustitución, lo que hicimos aquí, y luego aparece entonces que A2 es impar, porque tiene la forma de 2K más 1. Entonces esta es una definición del número impar. Tenemos que A2 es par y que A2 es impar. A2 es par de la hipótesis inicial que teníamos y A2 es impar, que fue lo que demostramos acá. Esto es una contradicción de la forma, miren, P y no P, no puede ser simultáneamente. Entonces de ahí concluimos entonces que A2 es par, que es la negación del supuesto. A manera de otro ejemplo se podría hacer que, otro ejemplo podría ser que si A es diferente de 0, entonces A menos 1 es diferente de 0. Si A es diferente de 0, entonces A menos 1 es diferente de 0. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis tendríamos aquí, que esta sería la hipótesis, este sería la tesis. Tenemos una expresión de la forma H, entonces T, que sería una implicación. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Supongamos que A menos 1 es igual a 0. Esto es que la negación de la tesis. Si A menos 1 es igual a 0, por propiedades de los exponentes negativos, entonces tendríamos que 1 sobre A es igual a 0. Esto es una propiedad de exponentes. Ahora, hay una propiedad de la igualdad donde dice que nosotros ambos lados los podemos multiplicar por una misma cantidad y la igualdad no se altera. Entonces vamos a multiplicar por A, queda A por 1 sobre A igual a A por 0. Esta es una propiedad de la igualdad. No nos interesan mucho los nombres,
de las propiedades. Tenemos entonces ahora lo siguiente: al efectuar este producto, nosotros encontramos que por la propiedad cancelativa quedamos en que 1 es igual a 0. Esta es una propiedad cancelativa y al mismo tiempo estamos efectuando el producto de que cualquier número real por 0 nos da 0. Llegamos a que 1 es igual a 0. ¿Qué es esto? Esto es una contradicción. Una contradicción porque conocemos de los números reales y es una contradicción que no se encuentra en la hipótesis. Entonces aquí no hay una contradicción con la hipótesis, sino una contradicción con un conocimiento diferente que tenemos diferente a la hipótesis acerca de los números reales. ¿Por qué se llegó a esta contradicción? A esta contradicción se llegó porque supusimos que a la menos 1 era igual a 0. Entonces, este supuesto es falso. Como ese supuesto es falso, entonces esto implica de que a la menos 1 tiene que ser diferente de 0. Entonces, esto sería la negación del supuesto. Con esto entonces ilustramos en forma sencilla y rápida los dos ejemplitos para demostrar la aplicación o mostrar la aplicación de la reducción al absurdo. Una notica, quiero agregar una notica sobre algo que nos proporciona el método de reducción al absurdo o el método indirecto. Pues el método indirecto, para demostrar H implica T, entonces se pueden presentar algunos tipos de contradicciones. Por ejemplo, si negamos la tesis, entonces podemos encontrar una contradicción con algún elemento de la hipótesis. Si tenemos la hipótesis auxiliar H y no T, entonces no H. ¿Qué nos está indicando esto? Que podemos encontrar de nuevo una contradicción con la hipótesis. Miren que se está negando esto. También con la hipótesis auxiliar H y no T, implica T. Estamos encontrando aquí una contradicción ¿con quién? Con la hipótesis auxiliar donde dice no T. O también se nos puede llegar, partiendo de la hipótesis auxiliar H y no T, podemos llegar a una contradicción de la forma P y no P. Recuerden que un ejemplo de esta contradicción fue lo que encontramos ahora cuando decíamos de que A2 es par y A2 es impar. Partimos de esto, la hipótesis auxiliar, y llegamos a esta conclusión. Con esto entonces estamos así de una manera rápida ilustrando estos dos métodos de demostración, lo que es el método directo y el método indirecto, que nos va a servir mucho para la demostración en geometría. Casi todas las demostraciones geométricas se hacen con base en la demostración directa, pero algunos teoremas básicos se utiliza mucho la demostración indirecta. Con esto yo creo que se resuelven algunas preguntas que habían en el módulo inicialmente: cuál era una demostración directa, qué era una demostración indirecta, plantear cuál era la diferencia entre las dos demostraciones y cómo se esquematizaban las dos demostraciones. Con esto entonces damos por terminado ese módulo 4 y en la próxima sesión vamos a mirar el módulo 5, donde aparece también algo que tiene que ver con los métodos de demostración, como es la condición suficiente y condición necesaria. Estas condiciones nos sirven también para refutar proposiciones o cuando una proposición es necesaria, suficiente, o necesaria y no suficiente, o suficiente no necesaria.